yo creo que este no es una disyuntiva de izquierdas y derechas. Este es un tema de la rebelión ante lo establecido. Además, en un entorno caracterizado primero por un desempeño de la economía global muy mediocre a partir de la crisis del 2008-2009. O sea, la recuperación de la economía ha sido muy, muy lenta. Yo creo que mucho, por ejemplo, el fenómeno en Estados Unidos, la popularidad de candidatos como Donald Trump o como Bernie Sanders tiene que ver con una frustración muy genuina de una parte muy importante de la ciudadanía americana que pues no está encontrando oportunidades económicas como las encontraban en otros momentos, en otras generaciones. Y por otro lado también con una conectividad distinta a partir de la tecnología, donde el flujo de las ideas y la exposición de ida y vuelta que se tiene hoy es exponencialmente más alta que la que existía antes, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos en una dinámica social global como nunca la habíamos visto. Creo que una referencia, tal vez la referencia más relevante sea precisamente el final de la década de los 60, pero son fenómenos diferentes. Esto, como lo que estamos viviendo, y yo creo que es algo inédito. Mira, por ejemplo, el caso de España yo creo que es muy interesante, muy aleccionador. O sea, España hoy está enfrentando un acertijo político de muy difícil solución. O sea, llevan 6 meses sin poder formar gobierno, van a elección de nuevo, y si las encuestas más o menos son atinadas, pues se preservará esta incapacidad de formar un gobierno con una mayoría. Y sin embargo, es la economía del sur de España que ha tenido el mejor desempeño en los últimos años, ¿no? Es un poco lo que dicen, bueno, si no tenemos gobierno y va bien la economía, necesitamos gobierno. Esa más allá de ser una reflexión con cierto grado de ironía, lo que sí pone de manifiesto es que hay cosas que van más allá del desempeño económico, el crecimiento del Producto Interno Bruto, los indicadores tradicionales, que están marcando la insatisfacción de la sociedad frente a lo establecido, frente al orden establecido. Que eso incluye, por supuesto, en primer lugar al gobierno, pero no solo es el gobierno. Creo que en general hay un cuestionamiento contra las instituciones públicas, pero también los medios de comunicación, las grandes empresas en general, donde lo que hoy motiva desde la insatisfacción que puede expresarse en un tuit o en una opinión en Facebook hasta la militancia política radical en nuevas formas de organización, pues lo que muestran es que hoy las soluciones tradicionales claramente no están funcionando. La campaña en Estados Unidos también es sumamente aleccionadora porque uno a uno los políticos que representaban lo tradicional fueron cayendo, pero además cayendo ni siquiera después de una batalla muy grande, ¿no? No, o sea, realmente fueron arrollados por voces emergentes que hace a lo mejor algunos años hubiera sido absolutamente inviable que un Bernie Sanders, una gente con ese perfil estuviera compitiendo, y mucho menos un Donald Trump, ¿no? Tal vez lo que seduce de estos candidatos es no tanto una propuesta estrictamente racional, sino que capturan bien un ánimo muy de profunda insatisfacción, ¿no? Hace como 15 días estaba leyendo en el Financial Times que los economistas del Fondo Monetario Internacional iban a hacer una revisión, y así lo mencionaba el Financial Times, del modelo neoliberal. ¿Tú no viste esa información? Lo que hice fue leer el artículo original del Fondo Monetario Internacional, que yo creo que lo que tiene es un título... Eso es una humillación. Yo leo la nota y tú leí la nota del Financial Times y eso me llevó a buscar el artículo del fondo. Y la verdad es que el título es más sugerente y más disruptivo que en realidad lo que dice el artículo. El artículo
fundamentalmente cuestiona que la liberalización de los flujos financieros completa o que las políticas de austeridad en ciertos momentos del ciclo económico puedan generar costos para la economía. Realmente el artículo está enfocado a ello. Creo que lo que es más interesante es que, aunque el artículo en su contenido real no es tan interesante o tan disruptivos como lo que el título advierte, el hecho de que haya gente en el staff del fondo que se atreva a ponerle ese título al artículo es interesante, ¿no? Nos encantan las etiquetas y es enormemente impreciso llamarle simplemente keynesiano al economista, que en realidad lo que hizo fue darle formalidad matemática a la obra de Adam Smith. Eso es fundamentalmente la aportación que hace Paul Samuelson en sus puntos de vista macroeconómicos, como toda la escuela de MIT de aquella época, pues se diferenciaba de la vieja escuela de Chicago, que era más, en un sentido de señalar más las fallas del mercado. Pero si uno las ve objetivamente, las diferencias son muy marginales entre lo que se enseña en el MIT, se enseñaba hace 20 o 30 años en el MIT y lo que se enseñaba en Chicago. ¿Tú no ves que hay que las dos escuelas de economistas, MIT y Chicago, ¿no?, que son muy técnicos, no están tan lejanas? No están tan lejanas, lo cual es decepcionante desde un punto de vista periodístico o novelesco, no, pero no hay tantas diferencias. Tal vez creo que la escuela de MIT sí tiene, y no solamente MIT, Harvard, Stanford, tienen, históricamente se le dio más peso a las fallas del mercado, y por lo tanto las recomendaciones de política pública que emanan de ello es un estado un poco más activo, ¿no? Un estado más... tiene un mayor contenido social un economista de MIT que un economista de Chicago. Yo creo que no necesariamente. A final de cuentas, creo que cualquier gente que estudia economía es porque tiene una vocación social. Y probablemente los fines últimos son los mismos. Tal vez en la escuela de Chicago, y estamos hablando de la escuela de Chicago de hace muchos años. Hoy la realidad es que hoy la realidad es que ambos los departamentos de economía hoy ya son muy parecidos entre sí. Lo que se enseña, ya esto es algo bastante ya anacrónico hablar en estos términos, pero yo creo que a final de cuentas era una disputa entre cuál es la forma más eficaz de generar crecimiento económico, de generar empleo, de generar inversión. En ese sentido, yo creo que las dos son formas, son pensamientos de alto contenido social. Más bien son los instrumentos donde puede haber un debate. Y efectivamente, las políticas que hoy se identifican como de la antigua escuela de Chicago eran de un Estado menos intervencionista. Otra vez estamos cayendo en los estereotipos, ¿no? Realmente Rudy von Rushel, desde el punto de vista académico, a él se le conoce por su análisis de los mercados cambiarios y de cómo pueden generarse movimientos especulativos en los mercados cambiarios, más allá de lo que se justifica en los fundamentales de la economía. Eso es lo que hizo famoso a Rudy von Rushel, el famoso paper del overshooting del tipo de cambio, o la sobrereacción de los tipos de cambio. Fue lo que lo hizo muy famoso a finales de los años 70. Pero realmente era un economista con un enorme sentido práctico, con mucho rigor analítico, pero sobre todo con mucho sentido práctico y mucho sentido común. Y entendía muy bien la interacción entre la academia y la política pública. Es una de las mentes más brillantes que he tenido el privilegio de conocer. ¿Tú escogiste MIT o abriste opciones o tú pensaste? No, era sin duda una de mis opciones.
la número uno de mi lista y pues tuve la suerte de que me aceptaron, ¿no? Y pues si te acepta de tus opciones la número uno, pues es una gran fiesta, ¿no? Oye, ¿dónde vivías allá? ¿Vivías en Cambridge o en dónde vivías? El primer año viví muy cerquita de donde está el Departamento de Economía, ahí en Cambridge, en la zona de Kendall Square. Luego me casé y nos fuimos a vivir a un pueblo que está al lado de Cambridge que se llama Watertown. Vivías en Watertown. Mucha gente de Harvard vive en Watertown. Porque está de ese lado, está del lado oeste de Cambridge, también sobre el río Charles. Entonces, pero la razón por la que vivíamos ahí es porque era más barato y podíamos tener un mejor departamento. Yo tenía ¿No te fuiste a Peabody? No, teníamos y tenía una cosa muy buena el departamento en el que vivíamos porque estaba a pasos de una estación de una parada de camión, entonces era muy fácil para mí llegar a MIT. ¿Cómo conociste ahí en MIT al profesor Thomas Piketty? Me dio clases, Thomas me dio clases, era súper joven, de hecho era más joven que todos sus alumnos. O sea, cuando a mí me daba clases Piketty, a lo mejor yo tenía 27 años y él tenía 22. Era absolutamente, sí, de estas mentes privilegiadas. ¿Y qué piensas de su libro, este bestseller dividido como en tres partes, ¿no? El capitalismo del siglo XXI, el capital. Yo creo que cada una de las partes tiene distintos méritos. Creo que lo que es una aportación fenomenal es la primera parte es donde hace la documentación, un recuento de datos históricos. Creo que esa parte es interesante. Creo que la parte analítica, no es necesariamente la más robusta. O sea, y creo que es donde ha sido el libro profundamente criticado. Y creo que sus recomendaciones de política pública no necesariamente son recomendaciones muy sólidas, pero creo que es un libro que ya está hoy en la historia del pensamiento económico y que sobre todo ha presentado un cuestionamiento muy útil respecto a la acumulación del capital, la distribución del ingreso y la riqueza. ¿Sería la discusión? Muy diferente lo que me tocó leer su libro al profesor que yo recuerdo. O sea, no tiene nada que ver, se ve la evolución y yo creo que se aparta de la escuela, de la tradición de los economistas formados en Estados Unidos y toma un estilo más europeo, menos... ¿Qué tanto es francés? No es francés, pero ¿qué tanto está influido por Francia? Bueno, yo creo que él deja de un lado el análisis muy cuantitativo, muy matemático, que normalmente se ve en la economía académica occidental, digamos, de los Estados Unidos, y se va a una cosa más historiográfica, más anecdótica. Mira, yo tuve una extraordinaria oportunidad cuando estudié la carrera. Yo estudié dos carreras, pero particularmente en el ITAM conocí y hice relaciones duraderas, algunas muy cercanas, con amigos que hoy pues, han ocupado o ocupan posiciones muy importantes, ¿no? De entrada, los últimos 3 ocupantes de esta oficina, pues fuimos juntos a la escuela en el ITAM. Oye, ¿tú sabes quién ocupó por primera vez tu oficina? Sí, fue Manuel Dublán. ¿No fue Manuel Dublán en el año de 1890. Limantur llega en 1893. Limantur fue el tercer ocupante de esta oficina. Pero la ocupó 18 años. Que ese fue el desgaste de los científicos, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay que entender a Limantur como un hombre de su tiempo. O sea, no se le puede ver con los ojos del siglo XXI a un hombre del siglo XIX. Pero creo que, dado su contexto histórico, creo que hizo cosas extraordinariamente positivas en el país. Y creo
Creo que fue un secretario de Hacienda que actuó con mucha responsabilidad. El primer superávit público se tiene con Limantur. México se vuelve sujeto de crédito realmente con Limantur. Los grandes proyectos de infraestructura los financia la política pública hacendaria de Limantur. Como también pues cometió muchos errores, ¿no? Se hicieron cosas que hoy definitivamente no solo no haríamos, sino seguramente condenaríamos. Pero creo que tenemos que con objetividad y madurez reconocer los méritos de la gente que estuvo aquí antes. Yo creo que inevitablemente la historia y el paso del tiempo de alguna manera nos va dejando caricaturas o simplificaciones respecto a las figuras históricas. Y creo que en el caso particular de Limantur ha pasado un poco eso, ¿no? Se le tiene, yo creo que poca gente se pone realmente a estudiar lo que fue su obra y su trabajo, pero creo que es uno de los secretarios de Hacienda emblemáticos de la historia de este país. Bueno, yo creo que fue una política que sin duda llevó a la concentración de riqueza. O sea, era un régimen que no tenía ningún tipo de esfuerzo de protección social o redistributivo. Entonces, y creo que a final de cuentas, pues la irrupción de la Revolución Mexicana muestra la gravísima debilidad de este tipo de políticas. Creo que logran cosas muy importantes en términos de estabilidad, en términos de crecimiento económico, de pacificación del país, por supuesto, en el porfiriato, pero al mismo tiempo la falta de movilidad social y la concentración de la riqueza terminaron por darle al traste a mucho de lo que se había hecho, ¿no? En el gobierno de Alemán se estaban ya gestando redes de protección social muy importantes. O sea, por ejemplo, ya existía el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya teníamos una serie de equilibrios, ¿no? Tal vez le toca, lo que ocurre con Alemán es que, pues, viniendo del cardenismo y después de un gobierno pues transicional en la guerra como fue el de Ávila Camacho, pues el contraste con el gobierno cardenista y el gobierno de Alemán a lo mejor genera esa impresión, pero si uno compara simplemente el gobierno de Alemán con el gobierno de Porfirio Díaz, pues no tiene nada que ver, es un gobierno extremadamente social el gobierno de Alemán, ¿no? Y yo creo que el gobierno del presidente Zedillo pues tuvo que actuar con responsabilidad ante una situación de una gravedad macroeconómica sustancial. De la no regulación de algunos temas que se venían construyendo durante Carlos Salinas. El gobierno de Ernesto Zedillo crea lo que hoy conocemos como Prospera, que en ese momento fue Progresa, que es uno de los programas de mayor impacto social. O sea, yo creo que es muy difícil criticarle o simplificarlo como una administración sin vocación social. Sí le tocó un contexto macroeconómico extraordinariamente complejo. El evento de 94-95 fue, en términos económicos, un verdadero terremoto que implicó tomar algunas decisiones muy duras y además en el 98, en el 97-98 se desplomó el precio del petróleo, lo cual implicó que en la segunda parte de la administración del doctor Zedillo hubo que hacer un ajuste fiscal muy relevante. Pero yo creo que actuaron con mucha responsabilidad, pero sin duda también es un gobierno que tuvo un despliegue social y hoy los fundamentos del programa social que después fue Oportunidades, que hoy es Prospera, pues son una realidad gracias a lo que se empezó en esa administración. Me siento extraordinariamente afortunado de ser secretario de Hacienda y lo disfruto todos los días. De alguna manera fue para lo que yo me preparé. Y lo gozo enormemente. Todos los días de esta oficina se puede hacer algo relevante y bueno para México. Y creo que lo que sí creo es que desde esta oficina no puedes estar preocupándote demasiado por la popularidad del titular, porque pues, entonces no vas a hacer bien el trabajo. Pero eso no quiere decir que no sea un trabajo que
que yo disfrute todos los días. Realmente soy muy afortunado de tener esta oportunidad. Rudy Dornbush era verdaderamente un hombre cálido, no era mi amigo, extraordinariamente simpático, brillante. Tuviera quedado muy bien porque tenía un sentido de la ironía y un humor negro maravilloso. Y era muy apasionado de las cosas en las que él creía. Era un hombre, por cierto, apasionado del arte latinoamericano. No, yo creo que sería profundamente injusto con Rudy calificarlo de frío. Es que los economistas del MIT sí parecen muy fríos. A lo mejor no son. Cuando uno platica con sus amigos, dice, es que no conocen a Luis Videgaray. O sea, no es tan frío como ustedes. Yo hubiera pensado que los fríos son los periodistas de Eje Central, pero está bien. No, entonces, fíjate, y platicábamos, es que, cálido. Y le decía un poco a Claudia el otro día, dijo, es que el Secretario de Hacienda se parece a Kimi Räikkönen. ¿Tú conoces de Fórmula 1? Kimi Räikkönen es un piloto de Ferrari. Lo sigo muy por encimita, no es el deporte que sigo realmente. Que él es finlandés. Los finlandeses por definición son fríos. ¿Qué más puede haber en Finlandia que frío? Y él es campeonato del mundo de Fórmula 1 y tiene accidentes, y cuando tú lo ves es exactamente la cara, no pierde la compostura, no se desespera, quién sabe qué es lo que pasa por dentro, y le dicen en Fórmula 1 de Iceman. Yo decía a Claudia, y me puso una cara muy fea, y es que el secretario de Hacienda podría ser nuestro Iceman. Yo no creo serlo, pero sí, está bien. No, yo la verdad no sé. Eso me dijo. No, la verdad no creo ser de Iceman. O sea, no eres un hombre de hielo. Si le preguntas a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá y a mis amigos, te van a decir que definitivamente no. Que a veces les gustaría que fuera más de hielo, un ¿no? hábito privado, familiar, de otro entorno, pero de cara al público. No eres un hombre de hielo. Yo creo que un atributo fundamental de alguien que toma decisiones y más en el ámbito macroeconómico, pues es la serenidad. Yo creo que desde esta opción se tienen que tomar algunas decisiones importantes y es importante hacerlo siempre desde una perspectiva de serenidad. En ese sentido, pues sí, es algo que no solamente debe ser un atributo deseable, sino hay que procurarlo, ¿no?